Básicamente, el iluminismo fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, principalmente en Francia, Inglaterra y Prusia. Este periodo histórico se caracterizó por ser una época de transición entre el antiguo régimen, el oscurantismo, y el mundo moderno, que sería el iluminismo. Se observaría una crisis de absolutismo, o sea, un sistema político en el que se concentra todo el poder político en manos de solamente un individuo, o sea, el monarca, y de poder de la Iglesia, mientras que la burguesía emergía como una clase social con creciente poder económico y cultural. Una frase que nos dijo un profesor en la secundaria, llamado Donel Tedesco, sería: el iluminismo se asocia con el conocimiento, mientras que el oscurantismo se asocia al desconocimiento. Destacamos esto porque es muy importante. Para mencionar un par de exponentes del iluminismo, encontramos como a Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot y D'Alembert en Francia. Las pronunciaciones están ahí. Ya después en Inglaterra destacamos a John Locke, David Hume y Adam Smith, y después a Immanuel Kant en Prusia. Ya hablando de principales características, tenemos el racionalismo. Los ilustrados creían que la primacía de la razón sobre la autoridad tradicional, como la religión o la monarquía. Estos consideraban que el uso de la razón era fundamental para entender y mejorar la sociedad, básicamente. También tenemos al empirismo, que junto al racionalismo se enfatizaba en la importancia de la observación y la experiencia como fuentes de conocimiento. Esta perspectiva influyó en áreas como la ciencia y la filosofía en la historia. También tenemos al humanismo, que en el iluminismo promovía el valor y la dignidad del ser humano. Se abogaba por los derechos individuales, la libertad de pensamiento y expresión y la igualdad ante la ley. Después el secularismo, donde muchos ilustrados abogan por la separación ante la Iglesia y el Estado, defendiendo un enfoque secular en la vida pública y política. Ya el optimismo decía que los ilustrados creían en un progreso humano a través del conocimiento y la educación. Estos tenían una visión optimista sobre la capacidad de la humanidad para mejorar su condición mediante la aplicación y la razón de la ciencia. Y junto al universalismo, promovía la idea de que los principios racionales eran universales y aplicables en todas las sociedades, independientemente de su cultura o historia. Y bueno, también critica la autoridad. Se cuestionan las estructuras de los poderes establecidos, como el absolutismo y monarquismo, y el dogma religioso. Los ilustrados abogaban por la libertad política y la participación ciudadana en el gobierno. Básicamente podemos notar que el iluminismo defendía la libertad de pensamiento, la expresión y la religión, así como la igualdad ante la ley por todos los seres humanos. Se propugnaba la separación de poderes en estado ejecutivo, legislativo y judicial, y se defendía la idea de que el poder del Estado se basara en el consentimiento de los gobernados, o sea, el contrato social. Sin embargo, el iluminismo también se encontró con ideas contrapuestas como el tradicionalismo, que defendía el antiguo régimen, el absolutismo y la autoridad religiosa. También se enfrentó al teocentrismo, que consideraba a Dios como el centro del universo, y el dogmatismo, que creía que las verdades absolutas sin posibilidad del cuestionamiento. Existía un temor en la revolución y al caos que podían derivarse de los nuevos ideales, lo que se conoce como inestabilidad social. En resumen, el iluminismo fue un movimiento intelectual de gran relevancia que marcó el inicio de la modernidad.